no sé qué me está pasando. Volví a cometer el mismo pecado, un pecado que ya yo le había pedido perdón al Señor. Y esto lo tengo por años y lo repito constantemente. Señor, ¿qué me está pasando? ¿Te has sentido así? ¿Has tenido también estos pensamientos? Pues quédate aquí en La Voz de la Verdad. Voz de la verdad, oh, nunca callará. La palabra de Dios nos unirá. Estamos alegres, contentos de estar aquí. La verdad, estamos contentos, estamos felices porque estamos compartiendo esta oportunidad otra vez con el Señor y alegres de que cada uno de ustedes nos estén escuchando. Amén. Y como ya dijimos en el capítulo anterior, vamos a continuar con este tema que es muy interesante, que no se hablan en las iglesias, que no son temas que no se tratan hoy día dentro de las iglesias y que es necesario el poder nosotros identificar por qué nos sucede estas cosas, por qué repetimos constantemente esos pecados, le pedimos perdón al Señor y volvemos a hacer lo mismo. Sí, realmente no sé si tú también te lo has preguntado, así como hay situaciones que nosotros reincidimos, o sea, la palabra es reincidir. ¿De dónde proviene esa reincidencia? Valga la redundancia. ¿De dónde? ¿De dónde proviene esto? ¿De dónde? De la iniquidad y que está en nuestro espíritu, está en nuestra alma y está en nuestro cuerpo y que nosotros tenemos que identificar, descubrir cuál es su raíz, porque esto es un bloqueo que no nos permite ver la gloria de Dios en nuestras vidas. O sea, no avanzar, o sea, no mantenernos en un avance, sino que muchas veces decimos, pero yo creo que vencí esto, yo creo que yo pude salir de esto, pero otra vez caí, pero total. Otra vez volví. Entonces, hablemos de esto y hagamos un resumen de lo que hablamos en el capítulo anterior. ¿De dónde es esto? De la iniquidad. Acuérdense que la iniquidad es lo que está torcido, ¿sí? Esa maldad que tenemos nosotros muy adentro y que esa raíz produce y da fruto al pecado que siempre estamos en constante, que constantemente repetimos. Entonces es porque algo está torcido, algo nos aleja del propósito de Dios, algo no nos permite seguir caminando con el Señor y es necesario descubrirlo, llegar a la profundidad. A la raíz, llegar a la raíz. Entonces hagamos este resumen, veamos qué pasó con Luzbel. Tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. O sea, él se le olvidó quién fue que lo puso. O sea, le dijo, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras, de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, a causa de que te deslumbraron, a causa de que todos decían, tú quizás puedes llegar a ser Dios, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. Y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Total. Entonces, ¿qué pasó con este querubín Luzbel? A causa de todas estas contrataciones que él tenía, se empezó a enaltecer él, se empezó a llenar su corazón, a enorgullecerse él, a abusar de la sabiduría que él tenía, a abusar de la inteligencia que él tenía y empezó a llenarse de maldad, empezó a maquinar en contra del Señor, se empezó a desviar de los caminos de Dios, de lo que el Señor tenía para él, de lo que él tenía que hacer para el Señor. Y esto lo llevó a que el Señor lo rechazara, lo desterrara del lugar donde el Señor lo tenía.
Y por eso actualmente, o sea, vamos a hablar actualmente, es fácil deslumbrarnos, Sí. es fácil. Es fácil que a nosotros nos digan, wow, qué buena eres hablando, qué buena eres pintando, conforme al don y talento que cada uno tengamos. Entonces, es fácil que esas palabras nos muevan el ego, muevan el orgullo, Nos muevan empecemos a llenar. y muevan la iniquidad que hay en nosotros. Que está en el corazón. ¿Por qué? Porque esta caída de Luzbel hizo que en nosotros descendiera algo que se llama iniquidad, que se llama maldad, que desde el primer momento en que nacemos, desde ese óvulo fecundado, ya nosotros lo vamos adquiriendo. Sí. Por eso esa palabra iniquidad dice, es lo torcido, es lo que a nosotros viene y nos separa de Dios. Por eso que vemos en Génesis 3:15, cuando el Señor dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, ¿verdad? Y entre la simiente y su simiente, y él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. O sea, vemos esta palabra porque continuamente la simiente de maldad contra la simiente de Cristo, o sea, Satanás, el diablo, está en una continua lucha. Sí. Allí siempre va a haber un conflicto entre lo que es la maldad, la simiente de maldad, como decía Daniel ahorita, y la simiente de vida, que es Cristo Jesús en nosotros. Así como estos niños, como cuando nosotros venimos a este mundo, hay este cordón, ¿cierto, Daniela? Tú que eres enfermera, tú lo puedes explicar mejor, pero hay ese cordón umbilical, ¿sí? Y esa es la herencia que nosotros tenemos en el ADN. El ADN de cada uno de nosotros es lo que va a decir y a determinar de qué color de piel venimos, de nuestro color de ojos, el cabello, las características físicas, cómo vamos a nacer, ¿sí? La herencia de nuestros padres, porque entre el padre y la madre allí va a ver cómo nace el niño, de qué color va a ser, todas estas cosas. De igual manera en lo espiritual, mis hermanos, de igual manera, desde el momento que somos fecundados, desde nuestro embrión, desde allí empieza la vida, empieza el espíritu en nosotros. Allí también hay una herencia espiritual que nosotros tenemos. Allí empieza la lucha, este conflicto en nosotros, en el ser humano, entre lo que es la maldad y la vida que es en Cristo Jesús. Entonces es algo maravilloso el poder entender estas cosas, el poder profundizar esto, es majestuoso que nosotros podamos entender todas estas cosas y llegar a lo profundo, nuevamente lo decimos, a lo profundo de lo que nos está dañando, de lo que no nos deja seguir caminando con el Señor, lo que nos desvía del propósito de Dios. Y así, como decía Julián, nacemos con el ADN del mal. Estamos todos envueltos en ese ADN de pecado que nos aleja de Dios. Por eso debemos acercarnos a Él para alcanzar misericordia. Por eso debemos estar con Él para nosotros encontrar la gracia que necesitamos en Él para nosotros encontrar vida y libertad, ¿verdad? Entonces, ya cuando Cristo Jesús, qué hermoso saber que esto era el plan perfecto de Dios. Sí. El Señor sabía que desde Luzbel todo esto iba a estar impregnado en nosotros, la simiente de maldad. Él entendió que el ser humano se iba a llenar de orgullo, iba a llenarse de prepotencia por los dones, por los talentos, por lo que Él nos entregó, porque es que se nos olvida que fue lo que Él nos entregó. Entonces, nos olvidamos y creemos que todo lo podemos hacer conforme a nuestras propias fuerzas, conforme a esto. Entonces, Él entendió y por eso el Señor crea este plan perfecto. Sí. Y me llama mucho la atención esto porque se me viene ahorita a la mente, Daniela, y es que
es cuando Adán y Eva, que son los primeros seres humanos acá en la tierra, ya Satanás, ya siendo Satanás, ya estaba acá en la tierra. ¿Sí? Entonces, como el Señor nos hizo a imagen y semejanza de Él, y Satanás quiere es la destrucción del ser humano, que el ser humano no adore al Señor, que el ser humano se desvíe de los caminos del Señor, porque Él quiere que lo adoren es a Él. ¿Sí? Entonces me llama mucho la atención porque desde el primer momento vino Satanás a tentar al ser humano, a ver que estaba en lo más profundo de su corazón. Ya el Señor sabía esto, ya el Señor sabía que nosotros, Él nos había hecho con un libre albedrío a cada uno de nosotros, pero Él como que tentó, tiró esa, como decimos coloquialmente, esa conchita de mango a Adán y a Eva, ya ellos teniendo una orden específica del Señor de que por ningún motivo agarraran ese fruto. Pero Él los tentó, Daniela, los tentó para sacar esa maldad que había en ellos. Que había en su corazón. Vemos que Santiago dice que la concupiscencia, esto está en Santiago 1:15, que dice, cuando la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Entonces, ¿qué nos está llevando esto? No es solamente el pecado, no es solamente el pecado, sino, o sea, no solamente fue el pecado que me llevó a esta situación o que me llevó a esto, es la raíz, es la raíz. Sí, lo que nos lleva a que esos pecados den fruto. ¿Qué es lo que me lleva a mí a cometer eso? ¿Qué es lo que me impulsa a que el fruto del pecado salga de mí? Tenemos que entender que cada pecado tiene una consecuencia, y no solo en nosotros, sino en nuestra generación. ¿Qué es lo que nosotros le vamos a heredar a nuestras generaciones? Si nosotros aún no hemos identificado, aún no hemos llegado a la raíz, tenemos que empezar a descubrirnos, a escudriñarnos para poder entender esto. Por eso es importante conocer este concepto de iniquidad, Daniela. Por eso es importante entenderlo. No es solamente de decir, ay, Dios mío, perdóname. Señor, cometí esto, Padre. Cometí este error, esta debilidad. No, es descubrir el porqué. Sí. En 2 de Timoteo 2:19, el Señor nos dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea, como constantemente esa simiente ya está en nosotros, porque ya está en nosotros, pero esa simiente va a estar en constante lucha. Pero el Señor aquí nos está diciendo, yo conozco a los que son míos. Yo conozco a quien yo marqué y a quien yo sellé. Entonces, si tú invocas mi nombre, si tú quieres vivir para mí, tú vas a apartarte de la iniquidad. Así es, los que son suyos, los que están sellados, se apartan del pecado, de la iniquidad. Porque sí, Daniel, es muy cierto, mira, eso está allí. Y quizás ahorita lo tenemos, está dormido, por decirlo así. Es la maldad en nosotros, en sus hijos, está allí como dormida. Si nosotros no le damos rienda suelta, porque si le damos rienda suelta a la carne, ahí va a empezar a florecer. Pero mientras el espíritu anhele del Señor, mientras el espíritu esté en constante comunión con el Señor, y yo creo que ahí es donde está la clave. El espíritu es el que, yo digo, Daniel, es el que va como que a aplacar eso en nosotros. Porque realmente dice la palabra que el espíritu va a estar dispuesto siempre, pero la carne es la que va a ser siempre débil, siempre débil. Entonces, por eso es importante conocer este concepto, porque no solamente decir, ay, yo caí en pecado, ay, otra vez yo me resbalé, ay, esto fue un percance, yo lo puedo solucionar, yo fui débil. Entonces,
todo esto es un fruto de algo que hay que buscar en nosotros para trabajar en ello. Buscar en el corazón, en nuestro corazón, para que la gloria de Dios venga a nuestros corazones y resplandezca la luz que dice su palabra, disipa todo tiniebla. Entonces, por eso es importante, primer paso, buscar en nuestros corazones. Amén, porque dice el Salmo 36:1, la iniquidad del impío me dice al corazón. Por eso es importante el corazón. Al corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Por eso no hay temor en estos tiempos. No está el temor en nosotros, en las personas que nos congregamos, que decimos ser sus hijos. Pero la palabra es muy clara. Dice que no todo el que le diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Y por qué lo dice? Porque si nosotros no aborrecemos, no rompemos, no descubrimos lo que tenemos en nuestro corazón, seguimos igual. Seguimos haciendo lo mismo, seguimos apartándonos del Señor. Y Daniela, se me venía algo al entendimiento, y es esto. Por ejemplo, yo cometo un pecado. Por ejemplo, me llamó la atención un hombre, y al otro día me llama la atención otro, y al otro día me llaman, y me cuestiono y me digo, ¿por qué? ¿Por qué me sucede esto? Pero ¿qué es lo que está en el corazón de esta persona? La raíz de esta persona, la inmoralidad sexual, lo que ella tiene como raíz y lo que da fruto a estas cosas en esta persona. Por eso que es importante nosotros como humanos, hablo como humanos, de verdad, porque nosotros debemos entender que nosotros somos barro, que nosotros somos polvo, y dice en Salmo 103 que Él se acuerda de nuestra condición. Pero también David, aún siendo David el rey, y aún así él viéndose como él pecó, él dijo, yo hago algo, y es que yo aborrezco la maldad, yo aborrezco el pecado. Otro principio, para poder empezar a entender la iniquidad, debemos aborrecer el pecado, debemos aborrecer la maldad que hay en nosotros. Como algo me pasó una vez que vi a una compañera que iba pasando por ese lugar, por una discoteca, y pasó, pero yo vi su expresión cuando ella miró y ella hizo como que, yo recuerdo esos tiempos, recuerdo esos tiempos. Entonces yo dije, Señor, realmente necesitamos aborrecer lo que tú aborreces. Necesitamos buscar en nuestro corazón y decirle, Señor, ayúdame con esto. Amén. Porque hay una maldad dentro de mí, porque ahí está este deseo, como dice Santiago, está la concupiscencia. O sea, no somos tentados por algo celestial, no, es por nuestro deseo interno que está aquí en nuestro interior. Entonces ese deseo es el que nos está apartando del Señor. Pero ¿qué pasa ahora? ¿Qué está pasando ahora? Que constantemente caemos. No hay temor de Dios. No, y ahorita es alarmante ver dentro de la iglesia la hipocresía. La hipocresía que existe dentro del pueblo de Dios. No estamos diciendo alguna denominación en específico. La iglesia somos nosotros. Y es porque esto está en nosotros. Y esa hipocresía nos hace que en nosotros que no haya temor hacia Dios, porque dice su palabra que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y eso está en Proverbios 1:7. Porque, o sea, nosotros debemos entender que el principio de la sabiduría es aborrecer la maldad. Porque la maldad está ligada a no temer a Dios, a uno caminar en nuestros propios caminos y en nuestros propios deseos. Y es así. En el Salmo 66:18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Entonces por eso volvemos a la raíz, porque no es el pecado en sí. Entendamos esto, no es el pecado en sí, sino ¿por qué cometí el pecado? ¿Por qué estoy reincidiendo? Perdón. En esto.
Y esto es a donde Dios quiere llegar, a nuestro Claro, corazón. al corazón, y que tú puedas descubrirlo. Tú puedas descubrirlo. No veas el pecado, sino ve a la profundidad. A la profundidad, y empieza a aborrecerlo de ti, a desecharlo de ti. ¿Sí? Porque el Señor es misericordioso. El Señor sigue siendo el mismo Dios de ayer, el de hoy, el del futuro. Va a seguir siendo hasta que Él no venga. Allí va a estar la misericordia de Dios, allí va a estar la fidelidad de Dios, y allí va a seguir estando el amor de Dios. Pero es en nosotros los que tenemos que tomar la decisión, la decisión de aborrecer toda esta maldad que hay en nosotros, que no nos permite el avanzar y el seguir. Y es así, es lo importante de escudriñar en el corazón. Sí, porque realmente, vamos a ser sinceros. Nos gusta el pecado, nos gusta la maldad, nos gusta ver tantas cosas que de verdad no agradan al Señor, pero la falta de temor a Dios hace que nosotros nos gocemos de cosas que como cristianos no debemos hacer, Entonces, seamos sinceros con Dios. Seamos sinceros y no tratemos de, como cristianos, pintar un evangelio perfecto, pintar un evangelio sin tacha, aunque el Señor así nos quiere, aunque el Señor para eso es que nos está preparando ahorita, y dice que será hasta que Cristo vuelva, hasta que le veamos. Él seguirá trabajando en nosotros, porque Él sabe que continuamente necesitamos de Él. Por eso, ni ella, ni yo somos las más espirituales o estamos ya salvas. Nadie está exento de esto. Estamos luchando continuamente con el pecado, con la maldad, con la simiente de la maldad, y esto va a estar en contra siempre. Pero la pregunta, ¿qué está permaneciendo en ti? ¿Cuál es la lucha que está ganando cada día? ¿Quién? ¿El pecado o el Señor? Total. Y debe de prevalecer en nosotros el Señor. Continuar con el Señor. Siempre. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, reconocer. ¿Sí? Reconocer, ahondar en nuestro corazón, escudriñar nuestro corazón. Ya va, te estás adelantando. Eso lo tenemos para el siguiente episodio. Sí. ¿Cómo vamos o cómo podemos empezar a aborrecer esto? Porque usted se preguntará y dirá, pero o sea, ¿cómo podemos? Total. ¿Cómo Entonces, puedo aborrecer la iniquidad? ¿Cómo puedo empezar a aborrecer esta maldad que está en mí? total. Entonces, para el siguiente capítulo vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de cómo empezar nosotros, aunque ya dimos varios tips, que fue reconocerlo, aborrecerlo, y no haga oraciones genéricas. ¿Cómo son estas oraciones genéricas? De que yo digo, Señor, perdóname, y ya. Mira, al Señor le gusta que tú y yo detallemos lo que le estamos pidiendo, que le detallemos cada cosita que le estemos pidiendo. Una hermana llega y se me acerca y me dice, yo le pedí al Señor una lipo, una cirugía, y el Señor le concedió la cirugía, pero no fue de la lipo, fue de algo que era necesario en su cuerpo. ¿Sí? Entonces, hablando de esto, yo le dije, es que pedimos mal. Le pedimos mal muchas cosas en nuestras oraciones al Señor, y por eso tenemos que ser específicos en lo que le estamos diciendo al Señor. Y más con este tema, más con la lucha que estás teniendo tú en estos momentos, que estás luchando con un pecado, ya lo descubriste en tu corazón. Pídele al Señor, órale en profundidad, clama, gime allí al Señor, que el Señor está presto para escucharte. El Señor dice en su palabra, en Salmo 51, yo pudiese ofrecer muchos sacrificios. O sea, David siendo rey, él dijo, yo pudiese darte muchos sacrificios y yo te los daría todo. Pero lo que a ti te agrada, Señor, o sea, lo que a ti te agrada es el corazón contrito y humillado. Ese no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, ¿con qué actitud nos estamos acercando?
muchas veces nos acercamos con reclamos. Muchas veces nos estamos acercando diciendo, no, Señor, otra vez, no, entonces yo no puedo, ya yo no puedo seguir siendo cristiano porque otra vez vuelvo a pecar, porque otra vez voy a volver a hacer esto. Entonces, ¿cómo nos estamos acercando a nuestro Creador, al que nos formó, al que se acuerda de que nosotros somos polvo, al que está pendiente de cada detalle y que quiere en verdad que como hijos nos acerquemos con sinceridad a Él? Amén, y así es. Entonces, para el siguiente capítulo, esto va a estar mejor, y lo invitamos que se quede, que no se nos vaya, para que podamos juntos, porque la idea de esto es que también nosotros aprendemos, también nosotros Sí. estamos aprendiendo sobre este tema, porque quizás aún en nuestros corazones hay iniquidad que estamos descubriendo, pero que ya sabemos cómo nosotros debemos de actuar para no apartarnos ni alejarnos del camino del Señor. Y es lo que queremos que cada uno de ustedes aprendan y también entiendan. Quiero decirte que estamos ahorita actualmente en Bogotá, estamos aquí, el Señor nos ha permitido, estar en esta hermosa ciudad, la verdad, en esta hermosa ciudad, pero nosotros queremos invitarte a que si tienes dudas, a que si tienes alguna pregunta puedas escribirlo en los comentarios, puedas escribirnos, te leemos, estamos leyéndote y en el próximo capítulo nosotros desarrollamos esas preguntas. Estamos en la iglesia Adoración que Trasciende en la Casa de Dios. Eso es ubicado en Kennedy. Si no tienes un lugar, si estás en Bogotá y dice quisiera visitarles, pues aquí estamos para compartir también juntos de la palabra del Señor. Entonces es un gusto, fue un placer estar hoy aquí. Si no nos has seguido, puedes darle like y compartir para que todos también sean bendecidos a través de esta palabra. Amén, amén, así es. Así que te esperamos para el próximo capítulo en La Voz de la Verdad. Que resuena en lo más profundo, la verdad me guía, me muestra el mundo, la voz de la verdad, oh, nunca callará, la palabra de Dios nos unirá. Cristo se